Komentatzen aritu bera, espazioa bera, Hernaniko kulturarteko plaza feminista, badala espazio bat, mugimendu feministak eta arrazakeriaren kontrako herriko mugimenduak lortutako espazio bat, eta, komentatzen genuen egia esan zazen orduan, motxean bazan ere, igual merezizula bitzetan zuia azaltzea zaudeten. Eta orduan horregatik da improvisazioa. Zukar pentsatuta. Esan dut, hau da, kulturarteko plaza feminista, ez KA feminista espazio hori ez, kulturarteko plaza feminista, hori da jarri dugun izena. Duela, Hernaniko mugimendu feministak eskaria aspalditik zuen, espazio propio bat izaterena, feminismoaren erreferente izango zana, eta egin zan parte hartze prozesu bat, 2015. Gero aukera bat azute, egia esan, parte hartze prozesuko argazkiak eta hor da eskatu jarrita, ikusteko nola eraikizan etxe hau. Esan bezala, mugimendu feministaren eskera bat zan, eta irekizan parte hartze prozesu bat, hilabete dezentetakoa, eta bertan erabakizan zer nahi genuen izatea espazio hau. Bertan, hasi ginean, emakume etxe, ez dela, emakume etxeak ezagutuko dituzue, batean da batean, akaso estikoa da bertuan eta zera, baina badaude gehiago. Eta gurean, parte hartze prozesuak bertan, erabakizan izatea kulturarteko plaza feminista. Zergatik, batetik, babentozerako beste espazio batetik, txikiagoa zena, eta jadanik plaza feminista izena zuna, hemen, eta, guri iruditu zitzaigun, emakumeen etxea izan gabe, zara gehiago, feminismoaren, horretasunaren alde lan egingo zuten, eragile, mugimendu, lankideen espazio bat izango zana. Gure lehengo espazio ere, duela 10 bat sortua, jadanik plaza feminista. Orduan, esan genuen, plaza feminista, gero, jakin genuen, Amerso Sarrazakeriakoekin ere konpartituko genuela espazioa. Orduan, prozesuan bertan erabakizan, zenekin oso nola gustatu gauzoiek, eta prozesuan bertan erabakizan izatea arrazakerien aurka arituko zan eragile, nahi den espazio bat, alegia. Izango zan erreferentzia espazio bat arrazakerien aurka eta nazismoaren aurkakoa. Eta, orduan, esan bezala oso berria da espazioa, irailaren 11ean inauguratu genuen, eta, nahiga, eskapurko zen. Aritzen dira, eugenokoa 9 lankidez dijo, baina bere bai, eta, eskat hori da. Nolabaitik zartzen du, hor dago udal bulegoa, alegia hemen gaude parekidetasuna, lankidetza, internazionalismoa, eta kulturarteko tasuna saiak, eta bertan aritzen dira benean. Eta baita ere, esan bezala daude eragileak berdinak. Arrazakeriaren aurka lan egiten dutena, nagusik eizu arrazakeria, eta gero eragile feministak ere. Hori xe da, pixka gero kuiskusatzen agazote. Eta gu dakigura, ezaugarri hauekin, ez dugu ezagutzen beste espazio. Horrek esan nahi du, asmatzen ari gala, pixka bat asmatu dugun espazioa da, referentziak zalantzari gabe emakume etxeak da, baina baditu beste ezaugarri batzuk, oso bide, dutenak. Gero nahi ez dutek, hau da pixka bat eskortu dugun kritikoa, azaltzen duena zer da, nolti datorren, zer zerbizu dugun, eta hori guzti eskuera. Eta hoxe, nik hori. Eta, nila hain batera hori zela asmoa, eta Miren eta Maia dikitzen zetuztet. Plazerra izan dugu asaltalekin dakatula. Batean da bestean elkarrekin, da, seguro. Guardion, pixka bat berandu gabiltza, euskal zinezten hori guzkitan jartzen da. Eta guk ere izan ditugu arazotxo batzu behin. Eta, arazoak ez, kudeatu behar. Guain elkarrizketa bat izango dugu, zego egin nahi malindu bat, jarraitu ezko duzu izultzen? Bai. Bai, bale. Nekan frustatuta ere gaztela baina izan da dugu, bale. Eskerrik asko.
Bueno, esan bezala elkarrizketa bat egingo dugula, saiatuko gara behintzat, oztopo izango da akaso, bueno, Angelek ezin izan delako etorri, istripu txiki batengatik. Bueno, esaten nuen bezala elkarrizketa bat egingo dugula, mai inguru bat baino gehiago, komunitate antolatua, komunen produkzioa, bueno, komunarena, euskaraz nola esango dugun ere, igual pentsatu beharko dugu pixka bat, eta ekonomia feministaren artean. Zakat lagun bat, gauza asko datzagu komunean esaten duna, eta orduan, bueno, nahi sortzen dut pixka bat hola. Vale, bueno, esan bezala, horren bueltan hitz egingo dugu, Amaia Perez Orozko eta Angel Zaierekin batera, lizuzko bi gonbidatu zalantzari gabe, eta, bueno, kokapen txiki bat, egun hauetan askotan aipatuko zan arren, bueno, krisi batean baino gehiago gaudela, kolapso multidimensional batean, hori ez dakagu dudarik, eta egia da mugimendu sozialek, bereziki ekologistek eta feministek, aspaldi esan begula krisi zibilizatorio baten aurrean gaudela, askotariko dimentsioak dazkala, eta izaizkigula pixka bat pilatzen, edo metatzen krisiak, eta horiek danak zalantzari gabe pandemia egoerarekin azaleratu zaizkigu, eta sakontzeko arriskuan ere bagaude. Horregatik, ekonomia feministako azkeneko kongresuan hitz egiten zen kolapso ekologikoaz, baina baita sozioekonomiko eta politikoaz ere. Alegia gaudela, erreprodukzio sozialaren krisi oso sakon batean. Horren inguruan arituko zaizkigu izlariak, bale? Horren aurrean, horretariko gaude gaur hemenez, urgentzizkoa da borroka komunak sortzea, badagoelako zer batzen gaizuen, baina ezinbestean lehenguan Amaiari ere aitzen nion beste espazio batean, eta batzen gaituzten gauza horiek kontuan hartu behar ditugu, baina batzen ez gaituztenak ere, edo gure artean bere izkeriak sortzen dituztenak ere ez, borroka komun hori benetan parekoa izan dadin. Bizirauteko tresnak behar ditugu, horietaz ez, nahi dugu hitz egin gaur, zer da komun hori antolatzea, komunean ditugun behar eta gabeziei nolabait kolektiboki aurre egiteko, eta benetan bizi baldintza eta harreman sozial gogo betegarriak edo ase betegarriak izango dian horiek sortuko dituna. Komunitateak sortu behar ditugu, indartu behar ditugu, erronka handi bat dakagu, eta niri behintzat azken aldian asko gustatzen zaiten hitz baten oinarritzea gustatuko litzaidak, elkarrekikotasuna, hitz zaitela euskaraz pixka bat zaila batzutan esateko, baina reziprozitate hori uste dut badala komunitate horiek ardatzeko ardatzea. Baina, zer begirada behar ditugu horretarako, nola egingo dugu hori guztia, edo nola asmatu dezakegun idea, nola jarraitu dezakegun idea, ze tresna dazkagu, jadanik balio digutenak, proiektu pila bate dazkagu martxan gaur egun, horiek balioan eta aitortu behar ditugunak, baina zer herramienta berri sortu behar ditugu, eta horretarako izango ditugu, esan bezala, bi hizlariak. Te pongo así un poco traduzco así un momento para Ángel, aunque vayáis a profundizar vosotras enseguida en esto, ¿vale? Pues que estamos ante un colapso multidimensional, de eso se hablaba en el último Congreso Feminista, que se afirmaba que estábamos ante un colapso ecológico, que quizás es más, un término que hemos escuchado más, pero también ante un colapso socioeconómico y político. Y que estamos, de alguna manera en una profunda crisis de reproducción social, ¿no? Que va a ser un poco de lo que nos vais a hablar enseguida vosotras. Y que por eso es muy urgente que surjan luchas comunes, porque hay algo evidentemente que nos une, pero necesariamente tenemos que reconocer las discriminaciones que existen entre nosotras. Entonces, ¿qué miradas necesitamos para construir esas comunidades o lo común, ¿no? Que últimamente hablamos mucho? ¿Cómo vamos a hacer eso o cómo lo estamos haciendo? ¿Y cuáles son las herramientas que a día de hoy nos sirven? Porque tenemos un montón de proyectos en marcha, pero qué nuevas herramientas también necesitamos. Amaia Pérez de Orozco es militante feminista, sobre todo centrada en cuestiones socioeconómicas.
Actualmente es integrante de la colectiva XXCAP, que articulan, bueno, pensamiento, acción y feminismos. Y, bueno, y también participa en la coordinadora Bizitza Erdigunean, que surgió a raíz de, bueno, pues de la pandemia y del confinamiento y demás. Ángel Calle es integrante de la cooperativa Ecocerte en Extremadura, que articulan producción de frutas, quesos y lácteos y también bueno, la realización de proyectos de investigación aplicada, bueno, relacionada sobre todo con agroecología. Y bueno, es divulgador también en temas de agroecología y comunes. Entonces, bueno, yo ya me callo. Vamos a lanzar como 4 preguntas así generales, a través de las cuales van a ir contándonos, bueno, qué están pensando y qué están haciendo, ¿vale? Entonces, bueno, pues para comenzar eso, lo que decía, ¿no? Un poco de contexto, ya hemos dicho, ¿no? Que estamos ante bueno, ante muchos colapsos. ¿Qué está pasando? Y toda esa cosa escandalosa de la que hablas tú a veces, Amaya, bueno, cómo se caracteriza y sobre todo también cómo se está sosteniendo la vida, ¿no? Ante ese campo. Bueno, eguerdion guztioi eta mila esker gurekin izateagatik. Eh, por si no lo sabéis, Ángel y yo en 50 minutos vamos a lograr contaros cómo se construye comunidad, qué está pasando con la cosa escandalosa, ¿verdad, Ángel? Hombre, sobrará tiempo, vamos, sobrará tiempo. Y además lo vamos a hacer a modo de diálogo realmente. Bueno, vamos a hacerlo lo mejor que podamos, sobre todo a compartir como pues algunas poquitas cosas que podamos tener claras y muchas dudas, ¿no? Entonces, en el que está pasando, bueno, pues están pasando muchísimas cosas, pero yo querría como enfatizar como 2 cuestiones fundamentales. Dentro de esa idea de colapso, que es efectivamente ecosocial, o sea, que no es solo que no nos la cuelen hablando de cambio climático, es un colapso ecológico que desborda, y que no nos la cuelen hablando solo de la dimensión ecológica, sino de la ecosocial, que no nos vendan la transición verde, la digital y la social por otro lado. O sea, necesitamos una transición integral en línea radicalmente contraria a la que se nos está, digamos, transmitiendo. Entonces, dentro de esta idea amplia, yo querría resaltar 2 cuestiones. A ver, Ángel, ¿tú cómo las ves? Por un lado, la noción de crisis de reproducción social que comentaba Miren antes, la podemos llamar así o la llamemos como queramos. La cuestión es que las vidas son cada vez más difíciles. Entonces, dentro de esta idea de crisis de reproducción social, podríamos al menos meter 3 grandes procesos. Por un lado, el hecho de que la precariedad no laboral, ojo, la precariedad en la vida, que incluye la laboral, pero la desborda con mucho, la precariedad en la vida se está instalando como nuevo régimen de existencia para las mayorías sociales globales. Y esto implica el fin del sueño del desarrollismo. O sea, cada vez más lugares y colectivos del mundo vivimos como quienes se supone que estaban en las periferias, que era eso que iba a tender a desaparecer en ese proceso de desarrollo global si todo el mundo hacíamos bien los deberes, ¿no? Bueno, pues al contrario, el proceso de acumulación y despojo cada vez centraliza más el poder, los recursos, y nos despoja a las mayorías sociales de manera desigual también. Entonces, esta instalación de la precariedad en la vida como nueva forma de vida, que nos coloca en la incertidumbre, que nos coloca en el miedo, nos coloca en la incapacidad o en la dificultad para hacer proyectos de vida propios y colectivos, etc. Segundo elemento, que se acorta el trecho que va de la precariedad, o sea, el de no sé qué va a pasar, estoy en una cuerda floja y no hay red debajo, con directamente el caerte. Entonces, el trecho entre la precariedad y la exclusión es cada vez más corto, y cada vez son más quienes se desplazan de la precariedad directamente al te caíste, te quedaste fuera o directamente perdiste la vida, ¿no? Entonces, y esto también sucede a nivel global, y el tercer elemento sería un aumento radical de las desigualdades, o sea, que no son procesos limpios de exclusión-inclusión, sino una hipersegmentación social. Y, por ejemplo, el tema del COVID ahora mismo y el tema de las vacunas y etcétera sería uno de los ejemplos de cómo las vías de no está claro si estás dentro, si estás fuera, cuándo entras, cuándo sales, los procesos de exclusión social y de desigualdad son cada vez más complejos. Entonces, en este contexto de crisis de reproducción social, al mismo tiempo, esa cosa escandalosa, este capitalismo heteropatriarcal, racista, colonialista, ecocida,
se está intentando también rearticular globalmente, porque intenta mantener el negocio en un contexto cada vez más difícil, aparte del agotamiento de las agendas largas, etcétera, en el cual esa dimensión más economicista en la que yo no me metería, pero ese intento de mantener el negocio, entre otras cosas, en un contexto donde la base material, por decirlo en breves, el petróleo y la energía barata y abundante ya no está, o sea, tiene que hacer lo que nunca ha logrado hacer, acumular en un contexto de reducción de la base material sobre la que se sostiene. Entonces hay una rearticulación violenta del capitalismo. Esto implica un proceso de mercantilización total de la vida, de todas las dimensiones de la vida que no eran objeto de negocio pasan a serlo, léase los bienes comunes, el agua, etcétera, léase las relaciones, léase nuestros deseos más íntimos como la maternidad, ¿no? Por ejemplo. En el contexto, esta tarde hablaremos de reproducción asistida, por ejemplo. Entonces, mercantilización total de la vida, captura del poder corporativo de las instituciones públicas, la captura ya definitiva, luego comentaré un poquito más, y un vaciamiento de la comunidad, fortísimo. Entonces, se nos encierra o en los hogares o estados cada vez más autoritarios y cada vez más capturados por el poder corporativo, y entre medias se intenta que no quede nada, por decirlo de alguna manera. Entonces, justo lo que estamos hablando aquí es de cómo llenar ese entre medias de los hogares y esas instituciones más autoritarias y más capturadas por los mercados, ¿no? Y todo esto implica un proceso de rearticulación violenta. Y un elemento que a lo mejor necesitaríamos hablar más es cómo se articulan las formas de violencia corporativas, empresariales, como queramos decirlo, desde los procesos extractivistas más claros que expulsan a comunidades, matan a defensoras, etcétera, a otras formas de violencia corporativa, de accidentes laborales, en el puesto de trabajo, etcétera. Entonces, la violencia corporativa, la violencia racista y clasista, que se configura y se despliega también de otras formas, que no siempre es tan claro como que venga desde arriba, desde el capital, desde los malos, sino más a nivel de calle, si queremos incluso, y la violencia machista. Entonces estamos en un contexto también de refuerzo muy grande de la violencia machista. ¿Qué tienen que ver estas distintas formas de violencia, ¿no? En este contexto cada vez es más difícil sostener la vida y cada vez hay más vidas que se están quedando fuera. O sea, porque cuando hablamos de que la vida se sostiene desde las dimensiones invisibilizadas, sobre todo desde esos, yo diría que el lugar fundamental donde se siguen sosteniendo es en los hogares. Aunque hablemos de comunidad, que hay que hablar y hay que resaltarla y hay que construirla, donde se resuelve la mayor parte de la vida es en las casas. Y esto es un problemón, porque los hogares son hogares heteropatriarcales, violentos también, ¿no? Entonces, yo diría que sigue siendo desde las dimensiones invisibilizadas, desde los sectores que no vemos, el sector alimentario, o sea, sigue siendo fundamental comer, de dónde viene lo que comemos, en los hogares, y no tanto desde la comunidad porque se está vaciando. Otra cosa es que queramos hacer la apuesta porque sea eso, esas prefiguraciones de la utopía que se comentaba antes, ¿no? Y en este sentido, ya con esto acabo, Ángel, y te doy paso, sí que creo que es importante también tener claro que en este contexto de creciente dificultad para sostener la vida, esto que nos venden del cambio, del giro keynesiano de los estados con los fondos europeos y etcétera, no es tal. Es decir, no está habiendo un proceso por el cual las instituciones públicas, los estados, la Unión Europea, etcétera, se hayan dado cuenta que tienen que ponerse al servicio de la ciudadanía y se hacen cargo de reproducir condiciones de vida dignas. Creo que toda la lectura que tenemos que hacer de los fondos europeos y de las nuevas formas en las que se ponen las instituciones públicas, supuestamente garantizando ingresos mínimos para consumir, etcétera, son nuevas formas de seguir apoyando a los mercados. Es decir, que ahora mismo el negocio necesita que el Estado vuelva a coger un rol fuerte, también de inyección de recursos financieros, de garantía de niveles mínimos de consumo, etcétera, pero por decirlo en plata, los fondos europeos es una nueva manera de apoyar al poder corporativo y no es una manera de que el Estado asuma responsabilidades sobre el sostenimiento de la vida. El sostenimiento de la vida sigue pasando desde otros lados, ¿no? Entonces yo, como para empezar, Ángel, ahí dejaría la lectura de la situación. Yo me quedaría escuchando a Maya, me seguiría escuchando. Hablar. Porque no hago más que tomar notas. Sigo siendo un alumno aventajado o no, pero me encanta, ¿no? Porque sitúas esas claves y es que están muy, muy claras. Bueno, Kaixo Egunon, lo primero, felicitar a la organización porque necesitamos estos oasis en tiempo de lo que yo llamo, que también me dedico a la poesía, el baile de las ahogadas. Intentamos bailar, pero hay ahogadas reales,
las vidas que quedan fuera, y hay ahogadas asfixiadas de esa incertidumbre y precariedad de vida, ¿no? Pero seguimos bailando y necesitamos pistas para bailar. Las pistas son las miradas, las pistas son los encuentros y las pistas son lo que yo llamaría colaborar en un contagio cooperativo, ¿no? Frente a una sociedad que se impone de arriba hacia abajo, cómo podemos lograr contagios cooperativos a diversas escalas y de abajo hacia arriba, ¿no? Ya lo ha explicado perfectamente Amaya, ¿no? Este colapso es socioecológico. Y pongo un ejemplo desde donde yo estoy en Extremadura, el agua. El agua va a ser el gran problemón que vamos a tener en estos territorios. En los atlánticos se visualiza de una forma, en los mediterráneos va a ser un auténtico desastre y eso va a empujar a una precariedad cada vez más grande al mundo rural en el que habito y en las zonas, digamos, de grandes urbes, por ejemplo, de Andalucía, de parte de Castilla, Portugal y demás. Y ahí, para que nos hagamos una idea, se calcula que el 30% del agua ya, por la subida de temperatura, está aumentando su transpiración desde las plantas, desde los arroyos. Es decir, estamos rompiendo unos ciclos que son absolutamente esenciales. Si ahí, ese, digamos, sería la materia del colapso, por hablar de cosas concretas, no es el cambio climático, porque el agua va a generar crisis brutales en el mundo rural y si no hay alternativas, las crisis pueden ser nuevas formas de un fascismo pseudo-verde en algunos casos o un fascismo directo como opción, ¿no? Frente a la idea del colapso, las respuestas, como ha explicado Amaya, para mí se sintetizan en tres y, digamos, por establecer ahí un diálogo que sería cercamientos, estrechamientos y desvinculación. Cercamientos de los que has hablado tú, el capital cómo puede amasar, cercamientos también de los privilegiados, sobre todo esos hombres blancos cabreados que dicen, bueno, ¿cómo yo cerco sobre lo jurídico, sobre lo económico para seguir manteniendo los privilegios? Hablo de estrechamientos, porque ya hemos visto en la pandemia cuál es la solución. Alimentación, Mercadona. Problema de salud, expertos a gran nivel. Es decir, no hablamos de salud comunitaria, no hablamos de prevención y no hablamos también de lo que es el contexto social donde se desarrolla la salud. Ya no te digo salud pública, ¿no? Estrechamientos como, por ejemplo, las alternativas es más capitalismo, Next Generation, incluso las que se bautizan desde lo local, de la granja a la mesa, hay que saludarlas porque plantean el problema de la alimentación, pero ojito que ahí no, como ha señalado Amaya, no se quiere tocar el modelo. Luego seguimos un estrechamiento, ¿no? O sea, el presente se nos reduce y el futuro ya está escrito y está escrito en este reducido presente. Por lo tanto, la solución va a ser no solamente cómo conseguimos vinculación, sino cómo que ensanchamos esos presentes de las políticas y de nuestras realidades, de nuestros contagios cooperativos, porque nos estamos encerrando a veces mucho en el Zoom y menos en las propuestas y en las calles, ¿no? Y con respecto a la desvinculación, pues esto, ¿qué surge de ahí? Pues una persona que se levanta y una desvinculación total sobre elementos como la comida, cada vez sabemos menos y nos van a poner como certificados de nutrición como tipo el Nutri-Score, que todavía vamos a saber menos, es decir, yo hago queso ecológico y va a estar por debajo de los alimentos de línea blanca ultraprocesados que produce Eroski, por ejemplo. O sea, mi alimento, que va a ser de las cabras por aquí por Gredos y con la leche, porque tiene un contenido de grasa X, que es natural de toda la vida, pero no hay que pensar en dieta, hay que pensar en Nutri-Score, amarillo, rojo y verde. La industria entra a saco. Luego, los cercamientos, la respuesta va a ser, estrechemos la realidad. ¿Y para qué vas a salir del mundo si ya tienes Netflix? ¿Para qué vas a estudiar historia si ya tienes Netflix? ¿Para qué vas a ir al País Vasco si ya se hacen 2 o 3 películas al año y se escriben 2 o 3 novelas, ¿no? O sea, es un estrechamiento mental, vital, existencial. Y eso genera, claro, desvinculación con los alimentos, desvinculación también a la hora de entender lo rural y lo urbano. Lo urbano quiere colocar a lo rural como una cosa. O sea, estamos en 1900, en 1920, la sociología rural americana. Estamos en el principio de la Unión Soviética, donde colocamos el saco de patatas que decía Marx, ¿dónde ponemos lo rural? Esta cosa, ¿qué hacemos con esta cosa? Que ni es diversa ni es plural. Entonces estas son las 3 cosas, las 3 grandes cosas. ¿Y qué ocurre? Pues que la gente, algunos apuntan al suicidio,
algunas son apuntadas al suicidio también. El capital existe en morir matando, no es un problema, bueno, ya no vamos a cambiar el sistema, es que Iberdrola se haga más verde, es que la globalización funcione con algunos criterios de un poco de tasa Tobin, es no cambiar las pautas de energía, sino mantener, es el morir matando. Y ese morir matando son vidas que quedan fuera. Lo que ocurre en el Chad, lo que ocurre en Oriente Medio, lo que ocurre en Afganistán, lo que ocurre en las violencias domésticas, los procesos de exclusión, gente desnutrida en un Estado español, ¿no? O sea, ¿pero qué me estáis contando? Es un horror, ¿no? Y ciertamente hay rebeldías, pero hay como dos tipos de rebeldías, ¿no? Están las de... Vamos a poner tres tipos. Una, las que se puede hurgar algo, lo que diríamos nosotros los chalecos verdes, es decir, vamos a tomarnos estos en serio. Los chalecos amarillos que dicen, ¿por qué yo tengo que pagar la factura de esto? Pero ahí, claro, ahí entran composiciones y agregaciones de muy diferentes signos, algunas muy autoritarias, que también es algo que ya hablaremos después, que ¿qué hacemos con dinámicas autoritarias o con dinámicas convencionales, pero que están esperando a ver qué es lo que... Y ahí, esas caen en los chalecos amarillos. Yo no quiero pagar las facturas. Y tienen todo el derecho. O sea, el campo cuando se revela tiene todo el derecho, porque nadie tampoco, desde los partidos políticos del establishment y de los nuevos partidos, surgidos en los últimos 2 décadas, el País Vasco, el Estado español, ha mirado a lo rural de otra forma que no fuese una cosa que a ver dónde coloco esto que tengo aquí más folclórico en el caso del País Vasco, porque es un 1% a lo mejor de agricultura, y más general 5% o un 8%, por ejemplo, en el caso de Extremadura. Pero ¿para dónde lo coloco este problema, no? Entonces, que son reacciones también lógicas. Y luego está lo de los chalecos marrones, como dice, yo me apunto, el otro día había una manifestación de no al cierre de las centrales nucleares, sí a la vida. Así era la pancarta, ¿no? Es decir, ya no es el morir matando, es que me voy a suicidar porque a ver si alargo un poco este botellón, quien pueda consumir, un poquito más, ¿no? Entonces, pues eso, se va estrechando y como hay que revisar miradas y hay que revisar también cómo construimos ese contagio cooperativo. Claro, yo parto de una visión más esta de los comunes, de lo social, que es de lo que vamos a hablar ahora, ¿no? De cómo miramos, yo creo, las gafas, pero también creo que hay que hablar de las manos. Lo comentábamos un poquito antes, ¿no? Yo te decía, digo, tú eres de las que desde el ecofeminismo siempre digo, hay que hablar de hogares, hay que hablar de deuda, hay que hablar de alimentación y hay que hablar para decir cosas concretas, porque como nos sumamos la metateoría, y voy a abrir un poco el debate y nos quedemos, lo común y la comunidad, bueno, la comunidad también es la del Opus Dei, quiero decirte, o como el feminismo se quede esa parte del feminismo de la vida en el centro, ya te digo, centrales nucleares a favor y vida sí. Y dicen, es que coloca la vida en el centro, es una manifestación feminista a favor de las nucleares, ¿no? Como no aterricemos, viene el feminismo liberal del que hablan ahora algunos políticos ultraconservadores, ¿no? Entonces hay que agarrar, hay que contagiarse. Miradas y contagios, ¿tú qué dices, Amaya? No, pero... Podemos seguir, no sé si quieres seguir hablando de las miradas que necesitamos y también... No, yo, por ejemplo, desde la perspectiva en la que estoy y por miradas y contagios, simplificando mucho, que a lo mejor es un mal que simplificación, yo cuando pienso en las cooperativas que estamos construyendo, de energía, de lácteos, congresos, reticularidades aquí en Extremadura, que es una tierra yerma, muy acostumbrada a lo cortijero, y sin embargo con unas miembros comunitarias muy superior a las que hay en otros territorios, precisamente por ser una población situada, atrasada y arrinconada frente a Portugal. Es solamente un terreno extractivo. Pero aquí en las sierras, y como se han dejado los indígenas por aquí, se han preocupado más de colonizar Sevilla que de colonizar Cáceres, pues todavía sigue habiendo algunos territorios comunitarios. Entonces, yo siempre pienso en tres cosas, en los comunes. Esta gente de antes, cómo cerraba ciclos. Y yo creo que el tema de estos manejos cooperativos, para mí los comunes y los nuevos comunes, significa todo lo que repercuta en aumentar lazos. Ojo, que el Opus Dei y determinados partidos ultraconservadores también aumentan los lazos, de una forma. Entonces son lazos de una forma que apunta a esa sostenibilidad de la vida, por supuesto. Pero que me preocupa mucho sobre todo la transversalización. Es decir, cómo construyo lazos con quien uno está en el no sabe, no contesta y está aturdido o aturdida,
qué hacemos con el mundo, porque la extrema derecha le está diciendo lo que hacer, pero nosotros y nosotras, ¿qué les decimos? Y luego la gente que, por ejemplo, quiere decir, es que yo quiero reivindicar lo rural. ¿Quién me reivindica lo rural? Es que yo quiero reivindicar lo autóctono. ¿Cómo reivindico a lo autóctono? Desde esencias que no sean verticalistas y no nos refugien en una gran bandera, porque la bandera, como se decía, lo tapa todo, pero desde cualquier signo también. Entonces, ¿cómo en una crisis ecosocial utilizamos referentes de prácticas de identidad? Y ahí el tema de los nuevos comunes. Por supuesto, el ecofeminismo no es que haya venido para quedarse, es que toda la tradición de lo que ha dicho Amaya es que es de un sentido material tan obvio, o sea, si no se sostienen cuerpos y lazos de proximidad, ¿de qué han hablado las mujeres fundamentalmente? ¿Qué han hecho? ¿De qué nos habla el ecofeminismo? Para mí de eso, cuerpos, lazos y casa. Y la casa es el hogar y el planeta. Y da una respuesta civilizatoria que hay que aterrizar. Pero me parece muy brillante el que no nos quedemos en los chiringuitos de los comunes, porque muchas veces esa es la privatización, el nicho de mercado. Yo ya tengo mi comunidad, yo ya me he buscado mi tribu. Digo, claro, tú te has buscado tu tribu, como yo, porque tengo un capital cultural alto y puedo conseguir también algunos parches del capitalismo. Entonces digo, claro que me puedo ir de la universidad y dedicarme al cooperativismo, pero otra gente no puede porque no está en esa red. Entonces, no es el búscate tu tribu, y ahí el ecofeminismo, al situar los lazos y la reproducción de hogares y del planeta, plantea cosas que la derecha no está contestando, que el Estado está desatendiendo y que hay lógicas de la izquierda clásica que no encajan ahí, en contestar cuerpos, lazos, porque no conceden autonomía a los lazos, ¿no? Y la tercera gran pata es: vivimos en un sistema capitalista, queremos proponer otras formas que no sean tan mercantilizadas, la economía social y solidaria, desde una cosa concretita, más desde el mundo de la autonomía, del mundo obrero, quizá con raíces más urbanas, pero ahí va teje que teje, ¿no? Entonces me parece muy interesante lo que se está haciendo en ese sentido. Claro, para mí el País Vasco es el sitio donde yo quiero ir. No voy porque tengo un esguince estos días, pero yo tengo que ir, ya te lo he dicho a Maya, y miren que yo me tengo que instalar ahí un poco a ver qué estáis haciendo, ¿no? Porque desde el tejer feminista, desde también todo lo que es Sarreas Euskadi, es un pilar muy fuerte de lo que está ocurriendo en economía social solidaria en el resto del Estado. Entonces, como que esas tres cositas, los nuevos comunes, las economías del cuidado, las economías social y solidaria, porque hay que hablar de economía, ¿no, Amaya? Aquí o hablamos de economía o no nos lo van a entender. Y la economía, o sea, me decía un compañero antes, decir, ¿por qué la gente no se apunta a la CNT? Por poner un ejemplo. Porque la CNT en los años 30 resolvía la vida y la CNT ahora no resuelve la vida. Hay que preguntárselo también a partidos, a sindicalismo, a nuevas redes. Servimos para resolver cosas de la vida, y no hablo solo de las materiales, las afectivas, o sea, dar respuesta a cuerpo, lazos y casa, hogar, casa, planeta, ¿no? Si no tenemos eso claro, no lo agarramos con cosas concretas y miradas concretas, nos van a decir eso, nucleares sí y vida también. Y lo van a llamar feminismo liberal. ¿Cuáles son las miradas desde la economía feminista? A mí me ha impactado también el cierre de las centrales nucleares, sí a la vida, pero bueno, comentábamos por aquí el sí a la vida en las manis contra el derecho a la interrupción libre del embarazo, etcétera. Es verdad que estamos, yo como dos previos, creo que sí que estamos en un momento donde siempre ha sucedido, pero la captura de cualquier cosa que intentas decir un poco en rebeldía, digamos, cómo eso se tergiversa, pero en concreto con ese llamado ecofeminista o como queramos decirlo, con el tema de apostar por la sostenibilidad de la vida, poner la vida en el centro, etcétera, eso se está vaciando por todos los lados. Entonces ahí tenemos un problemón enorme de llenarlo de contenido juntas, ¿no? Y luego pensaba que el otro asunto que está fuerte también es en esta idea de los neofascismos que comentabas tú, Ángel, más quizá en vínculo con cómo puede haber esa lucha sobre los comunes naturales. Yo creo que frente al discurso de la seducción que hemos conocido del sistema en los últimos tiempos, donde se nos prometía que si lo hacíamos bien íbamos a tener cumplido nuestro sueño de éxito individual, el sueño de éxito
de cada persona si tienes un currículum que lo merezca, de cada país si es que ha hecho bien los deberes. O sea, frente a este sueño meritocrático de en este sistema hay sitio para todo el mundo y además esto va combinado de derechos, de libertades, ese neoliberalismo de colores, esto se está rompiendo. Entonces se rompe porque sentimos esa precariedad en la vida que decíamos antes, no se puede ocultar. Entonces esta es la idea, esa ruptura del sueño del desarrollo y la sensación esa como informe del es que en este sistema no hay sitio para mí, no cabemos. Eso, pero yo creo que se conjuga también con la otra cosa de que nos sentimos muy solas, porque era una idea de éxito radicalmente individual, entonces nos sentimos solas y creo que también se siente sola mucha gente. El problema es que frente a esto lo que está es, creo, con mucho auge, una propuesta que es como te sientes sola, te vamos a dar comunidad y además es que es verdad que no cabes, porque aquí hay gente que sobra. Entonces, lo que se nos invita es a construir una comunidad cerrada, clasista, profundamente racista, donde se quedan dentro los míos para repartir lo que hay, porque efectivamente no hay para ti porque hay gente sobrante. Entonces, está este discurso de la exclusión, de la expulsión del otro y sobre todo de la otra del otro, y de que quien está dentro está bien ordenado por clase social, por género, y es un discurso también supremacista blanco, ¿no? Entonces, pero este discurso capta también la idea, capta yo creo esa ausencia de comunidad. No solo capta, digamos, la precariedad material, sino esa precariedad vital de ausencia de lazos y de vínculos. Entonces tenemos que construir otra cosa y yo creo que tenemos, no sé, no nos vamos a pelear por las palabras, pero el Opus no puede construir, no construye comunidad, o sea, construye un cercamiento, una cosa cerrada que se constituye sobre la expulsión. Entonces, ¿lo vamos a llamar comunidad o comunidad es aquello que permite acoger, que permite la diversidad? Bueno, me estoy enredando. En todo caso, para... No, pero para ellos, Amaya, una pregunta, pero para ellos sí que tienen sentimiento de comunidad, un sentido claro de vida y un apoyo brutal, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, si no es una cuestión de la palabra, perdona. yo digo que capturan esa idea de que es que sola frente al mundo no puedes, que es algo que los feminismos Sí, sí. autosuficientes no somos, somos interdependientes, pero construyen esa idea de interdependencia de una manera totalmente en clave de expulsión. Sí, sí, sí. Lo podemos llamar comunidad, pero entonces inventemos otro nombre para hablar de las comunidades que sí queremos. Es como lo de los cuidados, que llamamos cuidados ya cualquier cosa, entre otras cosas, a lo que no queremos y a lo que sí que queremos. Entonces, cuando tenemos la misma palabra para nombrar aquello con lo que queremos acabar y aquello que queremos construir, creo que nos armamos a veces mucho lío. Porque circuitamos, sí. Entonces, ¿qué miradas necesitamos? Yo sí que también me parece importante decir que creo que necesitamos muchas miradas. O sea, que no hay ninguna mirada que pueda abarcar esta complejidad de la situación, que pueda responder esa idea de construir vínculos. Entonces, necesitamos, de verdad, el diálogo horizontal de miradas críticas. Y no sé dónde, hace no mucho escuchamos lo de que un diálogo horizontal es mucho más que un turno de palabras, que es lo que estamos intentando hacer, ¿no? Más allá de un turno de palabras. Entonces, dialogar es ser capaz de contagiarse, más que de hacer pedagogía, más que de venir con, aquí te voy a venir a contar lo que no sabes. O sea, es un proceso donde de verdad yo creo que estás dispuesta a transformarte con el resto. Y creo que esto no es nada fácil. Y no sé cómo lo veis, creo que estamos en un momento donde la política no va tanto por ahí. O sea, es una política más de la imposición de miradas más que del contagio de miradas críticas, creo. Entonces, que estamos o estamos en la antesala de un momento como de conflictos políticos desagradables, digamos, por decirlo en breve, en simple, de gente que está luchando por un mundo donde sí que quepamos todo el mundo. Y sin embargo lo hacemos desde la base de te voy a imponer mi forma de prefigurar la utopía, de entender el presente, de construir la política en lo pequeñito. No sé, entonces creo que necesitamos contagio, porque solo desde la pluralidad y desde el contagio vamos a entender la complejidad. Entonces, con temas de complejidad, yo creo que, por ejemplo, los feminismos plantean un elemento que es fundamental, que es lo del problema no está solo fuera en el sistema, aunque también está fuera, está en el poder corporativo, está en la Unión Europea, está en los fondos estructurales, está en los planes de ajuste, está en el FMI. O sea, el problema está en el gran sistema, pero también somos parte de eso. Entonces, el cómo entenderte parte de un sistema que te está dañando, no desde la culpa, pero tampoco situándote en el victimismo, de simplemente soy un sujeto oprimido y entonces esa complejidad de la necesidad de cambios, digo en simple, hacia afuera y cambios hacia adentro, yo
Hace años recuerdo en el 15M, por ejemplo, en Madrid, yo vivía antes allí, estábamos el grupo de deuda de la Comisión de Feminismos y el grupo de deuda de la Comisión de Economía. Y entonces, desde la Comisión de Economía, hablemos de economía, Ángel, era lo del problema de la deuda es que Rajoy nos dice que nos apretemos el cinturón porque hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y nos lo está diciendo para imponernos políticas de austeridad, que nos quiten servicios públicos, etcétera, porque se quieren llevar los recursos colectivos, entonces los quieren acumular y nos quieren despojar. Entonces, eso era cierto, pero nosotros decíamos, pero es que en parte también hemos querido vivir por encima de nuestras posibilidades y quien ha podido ha especulado con la vivienda. Entonces, no vamos a quitar el problema de un mercado de la vivienda especulativo, pero tampoco vamos a negar que hemos entrado en gran medida en esa rueda. Entonces, ¿cómo logramos hacer esa mirada compleja? ¿Y cómo logramos una mirada que construya esos vínculos? Por ejemplo, los vínculos entre lo rural y lo urbano. O sea, tú decías el problema del agua, Ángel, pero el problema del agua va a estar, está en las ciudades también, pero es que en las ciudades no vemos más allá del asfalto. Y quizá aquí en Euskal Herria esto es menos, pero yo que vengo de un contexto como en Madrid, es que en Madrid se te puede olvidar que lo de que bajo el asfalto está la huerta. Entonces, ¿cómo construimos esos vínculos en muchos sentidos? También vínculos a nivel del globo, y paro ya porque ahora sí me voy a ir por las ramas. Entonces, vamos, que necesidad de diálogo horizontal, de miradas que estén dispuestas a dialogar, de verdad. Ahí hay una cuestión, me anticipa y miren si eso también. Perfecto. Que es el gran problema de todas las culturas, es el discernimiento del mundo judío-cristiano. Es la lucidez del Buda. Si tienes que tirar por aquí, pues ¿por qué te vas a complicar la vida si por aquí o por allí? Es decir, si tienes solución. Y es que manejarse en esos filos, por ejemplo, hemos dicho transversalidad. El feminismo lo ha problematizado muy bien. Cómo nos juntamos desde la diversidad, cómo hacemos pedagogías que sean transformadoras, cómo nos articulamos. Yo creo que ahí cuando decíamos referentes, no conozco referentes que hemos comentado, sí, todo lo que está sucediendo en la organización del 8M, toda esa celebración también de los feminismos en plural, con todas las contradicciones, con todas las problemáticas, con los ya etiquetas enquistadas que hay dentro del feminismo y debates y tal, pero se está construyendo. En lo social vino del 15M a impugnar el orden, pero nos dio también el debate entre estructura y agencia, es decir, queríamos huir de las estructuras y se ha demostrado que el que tiene estructuras también permanece. ¿Cómo hacemos otras estructuras, no? Entonces, ¿por qué digo esto? Lo digo porque avanzar el contagio es, salgámonos de las islitas y de esas recetas verticales, muy típicas desde la izquierda, representadas en sectores más de lo mío, mi tribu y se libera, mundo digamos más de la autonomía, incluso anarquista, o yo te ordeno el mundo, todos los que hayan pasado por escuelas de juventudes comunistas revolucionarias y aledañas, ¿no? Los JCR, que nos persiguen en la academia y nos persiguen también en la política, ¿no? Entonces, ¿cómo huimos de esas dos visiones y nos adelantamos en algo? Pero ahí hay un filo muy débil de caer entre las islitas y los agujeros negros. Me explico, vamos a hacer agroecología, sí, pero ¿qué? Vamos a reconstruir otra vez los mismos supermercados, nos vamos a plantear, vamos a hablar de miradas más inclusivas con hombres blancos y cabreados, sí, pero hostia, que se nos puede ir la olla. Y cuando tenemos, una compañera mía habla aquí en el mundo rural de hay que empoderarse a ratos, es decir, tiene que ser una cosa más secuencial. Si yo llevo a una asamblea, un encuentro de regantes, y no va, tengo dos opciones, cabrearme del primer momento de lo que voy a escuchar, ver y la forma de aquí y me salgo, o podemos decir, hosti, tenemos un espacio de encuentro que está hablando de un recurso y lo enfoca como recurso, no como bien natural, pero ahí ya hay posiciones de bienes, pero antes que había 0 mujeres ya hay alguna mujer. Entonces, ¿cómo valoro eso? Porque si no, los encuentros de comunidades de regantes no, pero el filo es muy difícil, saber cuándo estamos dándole a la matraca de posiciones que vuelven a reproducir. A mí me preocupa eso. Y eso lo trato de resolver desde situaciones cooperativas. Vamos a crear situaciones diferentes. Pero no hay situacionismo francés de pum, tiro la bomba y me largo. O un cortocircuito. Situaciones reales, donde transversalicemos las cosas dentro de un marco. O sea, hay que, como dices tú, comunidades sí,
dentro de un marco de lucha por una vida anclada en la dignidad, la democratización radical y una sostenibilidad fuerte para todas las habitantes del planeta, ¿no? O sea, claro, yo lo que quiero decir es que no idealicemos lo de la comunidad, que son necesarias, que es la forma, pero también tiene que ver el fin, ¿no? Entonces, chalecos amarillos, ¿los dejamos porque votan a Le Pen el 50%? Digo, joder, como dejemos los chalecos amarillos a Le Pen al 50%, no. Nos metemos ahí porque... No, ese no es el paradigma transformador, pero también hay que estar ahí. Asociaciones de ganaderos y ganaderas. Pues te puedes imaginar qué es lo que tenemos en esta tierra aquí. ¿Estamos ahí? Yo creo que sí. Para defender lo extensivo de otra forma, pero separando también de lo extensivo latifundista. Hay que ser más fino, no me vale la ganadería extensiva. Es la extensiva, pero con una vertiente social. Quiero decir que tenemos que pasar a problematizar en espacios y en encuentros donde no estaban, donde están los no saben, no contestan, que se pueden ir a la extrema derecha o que pueden venir para acá, y personas afines que no son como nosotras. Por supuesto que en esta pedagogía estoy tirando un poco de investigación acción participativa, en nosotros y en nosotras, este espacio, lo que estáis creando muchas veces en Euskal Herria, es súper necesario. Islitas fuertes, irreproducibles, pero que necesitamos también esos espacios donde se suele decir salimos de la zona de confort, nos empoderamos por partes, porque o renunciamos también a empoderarnos de golpe o no seremos atrayentes para el perfil no sabe, no contesta. Y me preocupa porque ahí, claro, ahí aterriza, vamos a crear una cooperativa energética, pues ¿quién ha aterrizado? Evidentemente mucha gente ecologista, evidentemente antiminas, evidentemente decimos no que tenemos una perspectiva feminista, pero que nos preocupa temas que tienen que ver con una perspectiva de género, que tiene que estar reflejada en los estatutos, que tiene que estar también orientada cuando hablamos de problemas en el hogar, es decir, que está ahí, pero decimos de empoderarnos por partes. Entonces, a mí lo que me preocupa es esto, porque en este espacio como la cooperativa energética en Extremadura, en verde, que estamos lanzando, pues aterriza también el empresario regionalista que habla de desarrollo endógeno local. Y me preocupa también en muchos casos la gente que dice, sí, lo autóctono, nosotros y nosotras primero. Y me preocupa también pues que hay sectores de mucho coqueteo con lo liberal y que ahora mismo creen que lo autóctono y lo endógeno se refleja más en las posturas de Vox que en las posturas que consideran muy abiertas y liberales de otros esquemas, ¿no? O de gente que no vota. Entonces, pues sí al feminismo porque nos ha aportado mucho de forma práctica e intelectual, pero necesitamos esos espacios transversales y necesitamos también de pedagogías que se empoderen a ratos, secuencialmente. Y eso es complicado. Y complejo. No, estaba hablando con Irene, como vamos de tiempo ahí, voy a enganchar yo también con la parte esta que decías de crear situaciones reales, donde podamos hacer esto de empoderarnos a rato, ¿no? Entonces, no sé por qué hay... No, ahora. Enlazar con eso, con el tema de una de las situaciones reales que yo creo que se están produciendo, que son bien interesantes, es el tema de las cooperativas de trabajadoras de cuidados. Y lo planteo aquí también que está Maitelán, Iturola, etcétera, que sé que se está pensando mucho. Venimos también del fin de semana pasado en Cataluña, donde también se están constituyendo un montón de cooperativas de trabajadoras de hogar y cuidados. Entonces, yo creo que las cooperativas de trabajadoras de hogar y cuidados son uno de esas situaciones distintas, reales, que abren un montón de temas fundamentales. Entonces, abren un montón de temas como, entre ellos, muchas de estas cooperativas que están conformadas por empleadas de hogar. Entonces, nos abren el tema de qué hacemos con el empleo de hogar, que yo diría que es otro de los nudos que tenemos los feminismos, pero no los feminismos, que tenemos como conjunto social, porque el empleo de hogar es algo que sostiene al conjunto social, no a las feministas en sí mismas. Entonces, ¿qué coño hacemos con el empleo de hogar? A veces decimos que el empleo de hogar está dando servicios esenciales. Y yo creo que es una idea que tenemos que reclamar, o sea, que el empleo de hogar es imprescindible, lo de sin nosotras no se sostiene el mundo, pero que también hay que denunciar cosas que está cubriendo el empleo de hogar. Entonces, el empleo de hogar hemos dicho a veces que es como un indicador muy potente de tres grandes problemas sociales. Primero, ausencia de responsabilidad colectiva en lo que sí que tendría que existir responsabilidad colectiva, ya sea cuidar a una persona mayor que no se vale por sí misma,
Entonces, ahí tendría que haber servicios públicos o público-comunitarios, luego voy a ello, y no los hay. Pero también el empleo de hogar sirve para que mucha gente tengamos modos de vida donde externalizamos la limpieza cotidiana de nuestro cuerpo, de nuestro entorno. Entonces, para alimentar un proceso de externalización de lo que cuesta sostener los cuerpos, que ha sido el histórico de los hombres. Decía Miren antes lo del tema de, es que en los cuidados, que siempre se habla de niños, de personas mayores, el gran agujero negro son los tíos que ni se cuidan a sí mismos ni cuidan a nadie. Y cada vez más nosotros intentamos subirnos al carro de ese modo de vida. Entonces, para esto también está sirviendo el empleo de hogar. Y eso no es un trabajo esencial. Eso es un trabajo que deberíamos hacer cada quien el nuestro. Y luego el empleo de hogar sirve también para crear procesos de desigualdad social, para diferenciarte. Yo tengo todo mi tiempo para mí y para hacer cosas más relevantes que limpiar mi váter, mientras que tú vas a limpiar el tuyo y el mío. Entonces sirve también a un proceso de creación de desigualdades sociales. Entonces, ¿en qué medida las cooperativas de empleadas de hogar pueden atacar a esta figura del empleo de hogar como ese saco roto que nos está poniendo encima de la mesa profundos problemas socioeconómicos cotidianos, ¿no? Entonces, esta sería una pregunta. Y luego, ¿para qué constituimos las cooperativas? Entonces, las cooperativas como ese lugar donde vamos a intentar ensayar otros modos de cuidar, otros modos de valorar los trabajos. O sea, ¿qué son condiciones laborales dignas en este sector? Si las del empleo de hogar no lo son, ¿cuáles son? Las de las trabajadoras de la cooperativa. O sea, por ejemplo, un elemento clave pues va a ser que haya alguien que medie entre la persona que da cuidados y quien los recibe, porque cuando la relación es individualizada, como en el empleo de hogar, eso es un terreno abonado al desastre. Entonces, que haya una cooperativa entre medias, pues puede permitir otros procesos también de negociación. Entonces, ensaya efectivamente esos otros modos de valorar los trabajos, de organizar los trabajos, de reconocer las necesidades, de cubrirlas. Pero vamos a constituir cooperativas de cuidados, que esto pasaba, comentaban por ejemplo el otro día las compañeras de Barcelona, para salir al mercado y ofrecer tus servicios en mejores condiciones laborales, pero para que la gente también los compre individualmente en el mercado. O estamos hablando de que lo que se produzcan sean servicios de cuidados que tendrían que ser derechos de ciudadanía. Y entonces lo que tendrían que hacer las cooperativas de cuidado es dar servicios que tendría que encargarse de ellos lo público, ensayando aquí esa forma de entender lo público comunitario. Entonces, que para cuidar a personas mayores no tenga que haber una oposición al estilo clásico, toda una estructura institucional más lejana, etcétera, sino que pudiera haber como ese terreno de lo cooperativo que diera servicios públicos de cuidados en el envejecimiento. Dentro de esta idea, y me voy como de lo más concreto, las cooperativas de cuidados, que lo quería sacar, insisto, porque creo que aquí el debate lo tenéis muy vivo y creo que es súper interesante, porque nos ayuda a pensar en eso de cómo tenemos, yo diría que entre ese vaciamiento del Estado que se está dando y todas esas islas que hablabas, Ángel, creo que tenemos que intentar construir ese acercamiento en clave de lo público comunitario. ¿Qué significa lo público comunitario? Creo que es algo que todo el mundo decimos mucho, pero sabemos poco qué es. Entonces, no es que yo lo vaya a solucionar, pero alguna cuestión de primeras. Primero, lo público se está transformando. Se está transformando en clave absoluta de privatización. De doble privatización, de meter en las casas y de dárselo al mercado. Entonces es un público que ya está en transformación, con lo cual la defensa del público clásico no nos vale, porque lo público clásico está desapareciendo. Entonces es obligar a un público que está en transformación a mirar hacia otro lado, radicalmente distinto al privado, que es lo comunitario. Y ojo que ya nos la están intentando hablar con la triple hélice de lo público-privado comunitario. Entonces, no, si es público-comunitario, no es privado. No hay triple hélice, hay vía contraria. Y en eso lo comunitario, distinguir lo comunitario que hay, porque es que a día de hoy tenemos las grandes ONGs, le hace Cáritas, Cruz Roja, etcétera, o le hace el Opus, le hace comunidad, entre comillas, de corte más religioso, de corte caritativo, asistencial. Pues lo comunitario que hay, de lo comunitario por lo que apostamos. Y lo comunitario, entonces distinguir el que hay y aquel por el que apostamos, y distinguir, yo creo también que cuando hablamos de comunitario podemos estar combinando una mirada a lo comunitario autogestionado no monetizado, por ejemplo, todo lo que se comentaba antes de Cal de Sagarra en Gasteiz y así, o sea, las redes comunitarias de apoyo mutuo, etcétera, no monetizadas. ¿Cómo podría haber un apoyo desde lo público ahí? A lo mejor no con dinero, porque cuando se mete el dinero en lo autogestionado la hemos hablado, pero sí con espacios, que entiendo también que es parte de lo que se está intentando hacer aquí. Entonces, ese comunitario no monetizado, un comunitario monetizado como la economía social solidaria. Entonces, lo público comunitario podría abarcar distintas
por decirlo de otra manera, distintas formas de solucionar la vida, algunas que pasan por trabajo remunerado y otras que no, pero donde se desplaza la idea del mercado clásico. Entonces, las cooperativas de cuidados, insisto, pueden formar parte de esta idea de lo público comunitario amplia. Por ahí podemos estar construyendo otras cosas y cómo combinar, y ya acabo aquí, que me enrollo, las apuestas con cómo transformar la forma en que se organizan los cuidados con las apuestas por la soberanía alimentaria. Yo creo que ahí hay un cruce también súper interesante en un contexto de despoblamiento de lo rural, de envejecimiento del campo, etcétera, como que también implica grandes problemas para poder dar cuidados a un montón de gente, cómo combinar esa respuesta al proceso de envejecimiento con el volver a llegar de vida al campo en ese contexto de apuesta por la soberanía alimentaria, la agroecología, etcétera. Dicho de otra manera, ¿cómo combinar una mirada más feminista por el derecho colectivo al cuidado con una mirada de recampesinización de la sociedad? Y si por ahí puede haber cosas como interesantes que vayan construyendo esta idea de comunidad más allá de la abstracción, ¿no? No sé. Sí. ¿Cómo lo veis? Yo creo que sí, que yo como coincidimos, curioso, Maya, tantas cosas, yo enseguida hago la traducción, digo, esto lo coloco aquí, esto lo que ha dicho Maya para mí es esto y tal, ¿no? Necesitamos experiencias, porque en todo este estrechamiento se está construyendo la República del Zoom para unas élites, entonces necesitamos estas experiencias para poder pensar otro futuro. Entonces las cooperativas me interesan por dos sentidos, por el tema de ensanchar el presente, estoy hablando de Sousa Santos también cuando habla de ensanchar el presente, pero también lo que tú comentamos, ¿no? De agarrar temas. Y simplemente con que agarrásemos temas, que los temas van a ser el hogar, la alimentación, los mayores, el agua, la energía, el tema de exclusión y la creciente precariedad de las formas laborales también, ¿no? Esos encadenamientos, esa historia del emprendimiento. Vamos a agarrar temas y a partir de ahí vamos a poder intentar construir articulaciones un poquito más extensas que transversalicen lo de la pedagogía de empoderarse a rato. No van a poder ser todos los temas desde una matriz, sino que van a tener que haber esa reticularización de temas, ¿no? Y ahí, faros particular, y de ahí vendrá por ahí el salto a otras cosas, es vía campesina a nivel mundial, digamos, para el que hemos referente, es la organización del 8M en el Estado español, es toda la tradición de economía social solidaria, cómo se está articulando en América Latina y aquí, son las bioregiones que existen desde el Estado, que ya hablan de ese público comunitario, desde los faros y desde esa articulación hay que detener la barbarie. Y detener la barbarie, si el Estado desapareciera en estos momentos, yo que vengo de matrices humanistas libertarias, esto sería la hecatombe. O sea, lo que vemos ahora, el decrecimiento va a ser sí o sí. ¿Qué es la pobreza energética? El decrecimiento hecho por el mercado. Si no hay un mínimo contrapeso, es que lo que viene es que vamos a tener luces de Navidad al Corte Inglés, pero van a estar apagadas las luces de los hogares pobres y posiblemente las incubadoras en los hospitales públicos. Entonces, es un debate que no es etéreo. Es que si desaparece el Estado, que está siendo muy erosionado, y yo no estoy defendiendo el Estado, pero es ahora tácticamente en el corto plazo, yo me puedo sentir muy libertario, muy al margen de países y tal, muy en clave territorio, pero está ahí. Y ahí tiene que cumplir esas funciones, ¿no? La función de poner límites en energía, cómo funciona esto, qué se puede extraer o no, en socavamiento de la fertilidad, del agua, tiene que poner límites, porque son ahí ligados derechos a los que nos podemos acoger. Límites y derechos ahí van a ir de la mano. Tiene que también hablarnos de rentas, porque empieza, o hay una redistribución, y me puede sonar muy mal lo de las tasas keynesianas, pero o hay una redistribución o cómo, pero claro, lo que están haciendo no es una redistribución, lo Next Generation es más infraestructura neoliberal para extraer más deprisa lo poco que quede. Y ahí el otro tema es otro Estado, desde lo municipal, lo regional, comarcal, bioregional, territorios, pequeños estados, podría lograrse, ¿no? Que la gestión público-comunitaria, yo hablo de la cogestión. Hay cosas de luz que no se tienen que ir desde los límites ni tiene que organizarse desde una agencia pública de energía, sino que se pueden organizar a nivel comarcal y recuperar desde la ecología un concepto de bioregión muy fácil, ¿no? Las centrales mini-hidráulicas de pequeño salto, el agua manejado por cooperativas que tengan que ver con los pueblos, donde en definitiva nos vamos a mover en eso que llamas tú público comunitario, que podemos hacer iniciativas de cogestión donde
el Estado aparece, pero muy ligado a la gente, en ámbitos regionales, municipalismo, y aparece también un fuerte cooperativismo que no se traduce en una nueva élite privada, ¿no? Un cooperativismo y un comunitarismo muy ligado a la gente que vive en el territorio. En realidad va a ser un gradual lo que nos vamos a ver. O sea, un Estado que cogestiona, que admite ser paraguas, que es el problema del Estado. El Estado nunca ha admitido ser un paraguas. Quiere mandar, organizar, tabla rasa, homogenizar, que le viene muy bien al gran capitalismo global y lo está haciendo muy bien. Y cómo generamos algo que permita generar procesos. Quizá no le tengamos que pedir que haga cosas, sino que permita generar procesos. Por ejemplo, que pueda haber mercados locales. Por ejemplo, que la alimentación pueda venir desde la proximidad. Es que no lo permite ahora. Y es que durante la pandemia se han encargado de no permitirlo. Ya lo sabemos cómo ha arrojado las campesinas y campesinos de los mercados locales. En el País Vasco, en algunos puntos de Galicia y con algunas comunidades, curiosamente las isleñas, Baleares y Canarias, han sentido un poco de, hostia, la cosa gorda. Nosotros estamos rodeados de mar. Y han facilitado la logística para comedores sociales, compra pública, y el Estado ahí ha jugado ese papel más de cogestión. Entonces, la cogestión puede empezar por el Estado que se abre, y desde el País Vasco, desde luego que hay muchas cosas. La batalla de los comedores es muy esencial en eso. Todo el tema de comedores públicos y agroecología es muy esencial. Si es el Estado autoritario a través de las reglas de salud y el departamentos de salud los que se imponen, o el Estado, a través de educación, salud y agricultura, se abre a que las comunidades, ya de personas productoras y de los que lo reciben, pueden encontrarse. O sea, vamos a coger un continuo. Por eso hablo de nuevos comunes, porque en realidad vamos a tener que movernos entre vamos a decir, autogestión y cogestión impulsada desde lo público, ¿no? Y saber bandearnos, y necesitamos esas experiencias para que el Estado pueda ser diferente. El Estado pueda tener esa actitud de derechos de las más desfavorecidas y también de paraguas. Pero necesitamos un Estado diferente que marque derechos y límites para detener la barbarie. Porque, o sea, es que necesitamos las tres cosas. Las experiencias, la articulación de una forma más pedagógica y diferente que se dirige al no sabe, no contesta, al que se siente solo, sola, al de la precariedad más absoluta, al autónomo que se cree que Ciudadanos es lo que defiende sus posturas liberales. Pero si tú eres un pobre Mindundi, verlos también un poco, intentar tender puentes, que no va a ser fácil en el tema estructural porque esto está muy mascado desde arriba, ¿no? Y no estoy hablando de que vayamos a convencer a Ciudadanos de sus políticas feministas o emprendedoras, pero hay gente, no las instituciones, hay gente ahí perdida que ahí le suena algo, y ahí es también donde tenemos que ayudar en esa articulación que nos dará el salto de escala, ¿no? Entonces, buenos tiempos e interesantes tiempos en unos desgraciados tiempos, que son los del colapso. Vale, muchas gracias, Maya y Ángel. Tenemos 5 minutos, no mucho más, para debatir y, bueno, ya han pedido la palabra el público. Escuchen. Vale, muchas gracias. Hola, Ángel. Bueno, quería plantear que el tema que habéis comentado de los hombres blancos cabreados me remite a los estudios de Eva y Luz y sobre el capitalismo emocional y de cómo se está priorizando dentro de la clase trabajadora a una fuerza de trabajo que pone más en valor lo relacional y lo emocional, incluso dentro de la ética organizativa de las empresas, y que esto tiene como consecuencia, pues, un poco la expulsión de aquella antigua clase trabajadora que era más masculina, pensaba más en la autonomía, etcétera. Y creo que me permite un poco explicar estos movimientos reaccionarios que hay ahora. Y también me parece interesante plantear que cuando se produce esta precarización de esta fuerza más masculina, no por victimizar, creo que a nivel ético, digamos, puede reaccionar de dos modos fundamentalmente. Uno que decide oponerse a la violencia que sufren y a la violencia que sufren otros colectivos, entendiendo que su vida es vulnerable y que está unida a otra serie de personas, y otra que tiene que ver más con el golpe, con la restitución de lo perdido, ¿no? O sea, y con superar el duelo también. Y esto lo planteaba porque, o sea, cuando hablamos de oposición a la violencia, me parece que la única manera de comprender que nuestros cuerpos son dependientes y que también lo personal en todos sus planos es político, es entender que tu vida ya está fuera de sí, que está sostenida por una serie de lazos que van más allá y que a fin de cuentas es vulnerable. O sea, simplemente era el apunte que quería hacer. Bueno, ¿quieres tú, Ángel, o me lanzo yo? Lánzate tú.
No, es que el compañero has planteado un montón de temas. Sí. Vale. De feminización del trabajo que yo recuerdo las primeras veces que lo escuché a otras compañeras hace un montón de tiempo, que era como más allá de que el trabajo en general y particularmente el de mercado fuera adquiriendo cada vez más las condiciones laborales de los trabajos históricamente asociados a las mujeres, pues de negociación individualizada de tus condiciones laborales, etcétera, pero también el propio contenido del trabajo y qué es lo que se pone en juego ahí, la puesta en juego de las emociones, del cuerpo, las nuevas formas de gestión también, eso que parece que son menos como de negociación entre dos bandas claramente diferenciadas y supuestamente en términos de colaboración, que es lo que pasa en los hogares, supuestamente colaboración cuando hay relaciones de poder. Entonces, bueno, eso, pero me voy a la última parte, al tema, lo de comprender que los cuerpos son dependientes y entender que nuestra vida depende también del resto, ¿no? Una de las preguntas que no nos ha dado tiempo a abordar era lo de cómo reconocer la interdependencia que nos une. A lo cual yo no sé tú, Ángel, yo respuesta no tenía, pero al menos sí compartir la constatación de que a mí me parece que el cómo estamos intentando pasar página ahora de lo que hemos vivido en un contexto, o sea, que el COVID nos ha puesto frente a frente a la vulnerabilidad de los cuerpos y a la muerte también. Y creo que estamos queriendo pasar página muy rápido y que cuando hablamos de vulnerabilidad de los cuerpos y a los propios feminismos también nos cuesta mucho llevar hasta el final la idea de vulnerabilidad de los cuerpos y que en concreto estamos negando el tema del dolor, de la muerte, de las dimensiones de la vida donde la vida está limitada también. Entonces que ahí yo creo que tenemos que, no sé, de alguna manera empezar a abordarlo, o sea, pensar. El otro día había una compañera que decía lo de a lo mejor no tanto, no es solo pensar en cuál es la vida que merece ser vivida, sino la vida que merece ser morida, entendiendo que el morir es parte de la vida también. Bueno, yo por ahí simplemente dejar que yo creo que hay un mogollón y tiene que ver también con cómo abordamos el envejecimiento, etcétera. Eso una y la otra, que yo creo que hay una dimensión de lo que significa ser interdependiente que en el contexto occidental somos incapaces siquiera de entrever. O sea, que es una comprensión radicalmente distinta de la vida que supera con mucho tu vida individual, que te sitúan estos planteamientos de memoria larga que nos hablan compañeras feministas comunitarias, de pensarte como cuerpo social más allá de un cuerpo individual que envejece, que tiene dolor, que muere, etcétera, y eso hay que reconocerlo, pero no solo eso, sino que es un cuerpo social y que yo es que no sé ni por dónde pillarlo. O sea, creo que es un cambio de manera de estar en el mundo brutal y que por ahí nos viene un mogollón y que efectivamente, o sea, es un... Bueno, ahí lo dejo, que es que no tengo como muchas palabras, pero creo que por ahí hay como cosas brutales, igual que lo que significa la ecodependencia más allá de decir no es el medio ambiente, sino que es lo que nos contiene, no, de verdad sentirte parte de un planeta vivo y pensar que está vivo y qué significa eso, yo creo que no le llegamos ni a olernos, de que la construcción que tenemos es muy profunda y muy tóxica. Sí, sí, yo cuando intento aplicar de forma práctica, empezando por el tema de la ecodependencia, yo digo, esto me cierra ciclos y claro, hay que mirarlo un poco en temas de materia, de energía. Me cuento cosas, por ejemplo, veo una oferta y dice kilómetro cero y digo, bueno, el kilómetro cero es la carne, pero las hojas de la Amazonía, digo, esto kilómetro cero. Es un gancho verde ahora que aparecen, por ejemplo, en los supermercados, por ejemplo, que en el País Vasco que llegas y te encuentras el cartelito del carnicero, la pastor, algo así, tal, y no sé cuánto. Pero esto realmente, digamos, es más un espectáculo de una persona. Es decir, que pensemos realmente si estamos cerrando ciclos de materia, de energía, de relocalizando esas economías. Porque si no lo estamos haciendo no merece la pena. Y como tú dices, por ejemplo, en muchos casos, pues hay una parte que es de ese capitalismo que se está volviendo más afectivo, más amable. Y ahí hay temas que, por ejemplo, desde una perspectiva de nuevas masculinidades, me gusta separar. Necesitamos esos espacios donde es estar de otra forma radicalmente en el mundo y los hombres ahí, tanto los espacios nuevas masculinidades como en las cosas que hacemos, pensar si estamos pensando también en otros cuerpos, en otros lazos y en otra casa no cargada de esas violencias. Porque desde ese capitalismo más afectivo, entre comillas, pues vienen nuevas formas de amabilidad, de tanto capitalistas como patriarcales, para hacernos digerir. Y eso es donde a mí me preocupa el discernimiento.
porque yo he hablado de empoderarse secuencialmente y de transversalizar. Tenemos que dar esa batalla desde nuevas masculinidades. No puede ser una batalla, tiene que ser desde el amor, pues es que al final lo que puede mover el mundo, porque el odio ya lo tienen ellos y se lo regalamos. Y yo sé que es muy difícil dejar de odiar, y yo también a veces odio y me enrabieto y digo, las formas de violencia que van a venir son brutales. Pero ¿cómo de esas nuevas masculinidades que nos gustaría aspirar, sencillamente responder a la terna cuerpos, lazos y casa desde el amor? Para mí resumiría, cuando yo las cosas que hago en mi ser están impregnadas de eso, y desde la de condependencia, cuando pienso en cerrar ciclos radicalmente, ¿no? Cómo eso lo proyectamos hacia otras gentes, otros espacios, secuencialmente, y al mismo tiempo somos conscientes de lo que también ha comentado Amaya. Son etapas muy intensas de colonización de todas las palabras, de todas lo que queramos aportar, de situar la vida en el centro. Se va a dar esos ejercicios de violencia que no van a ser tan duros, que van a ser amables, van a venir desde un feminismo liberal. Y de un capitalismo afectivo, y de un patriarcado teñido también de esas nuevas masculinidades. Y nosotros y nosotras dejamos de construir islitas y abordando desde principios, cerrar ciclos y trabajar desde el amor en cuerpos, lazos y casas, nos vamos a ir juntar, pero para no facilitar la labor de ese desembarco, para plantear oposición, pero sabiendo también que la cosa tiene que ser a veces también secuencial. Por lo tanto, alguien que bajo la óptica de economía de bienes comunes, kilómetro cero, a mí me interesa no el kilómetro cero del supermercado, me interesa el kilómetro cero, pues que anclado en lo que son las tradiciones del País Vasco también, del caserío y demás, pero las buenas tradiciones. Vamos a quitar también los complejos de violencia que se dan también alrededor de los caseríos, ¿no? En fin, es complejo, y yo lo que necesito son situaciones concretas y experiencias y articulaciones concretas que digan, con todo lo malo que tengan también, pero que nos estén anunciando nuevos mundos, y tratar de estar en esos nuevos mundos desde realidades diferentes, ¿no? Bueno, pues no, vamos a dejarlo aquí. Yo sé que lo de la masculinidad tiene... Sí. Bueno, no sé Bueno, qué... No, yo ya está. estamos, no sé si... Sí. Bueno, si os parece... Ahí, vale. Bueno, con lo que has comentado antes, yo no sabía cómo plantear con la interdependencia, ¿no? Y la gente, estamos hablando de la democracia comunal, bueno, se me ha venido como con el tema de la pandemia, cómo nos hemos enfrentado a la muerte, a la vulnerabilidad, y de repente me ha venido pues como él también a comentar pues cuánta gente decide suicidarse, ¿no? Y bueno, a raíz de una situación cercana en torno a eso, pues me he dado cuenta que está totalmente copado el tema del suicidio, ¿no? Por la iglesia o por... o sea, y los discursos de la gente que se suicida es muy grande ante este fenómeno, pues que viene de ahí, ¿no? Y entonces, por lo que has comentado, por lo que habéis comentado, he dicho, joder, y nosotras, desde una esto comunal, ¿no? ¿Qué perspectiva tenemos? No solamente de la muerte y de la vulnerabilidad, ¿no? Sino del suicidio, que es una cosa que estaba pasando, ¿no? Y bueno, pues se me ha ocurrido lo que quería comentar. Podemos aprovechar, si queréis, para echar así temas Dejar sembrados temas, ¿no? Eso es. Ahí por ahí hay otra aportación, y luego si quieres escuchar también el tema y luego que si no bai miretara gaitasunik orain da nahi. Bueno, pixatu du inago, ez dakit gaur izango denez. Konpartitzen dut, bai Amaiak eta bai Anselek egin dute esposaketarekin, zelako etorkizun urbila, zelako oraina sufritzen ari garen, eta zelako etorkizun urbila daukagun, oso beltza dena. Eta Muratotezaren alde gara zer egin guzti honen aurrean, Eta, hemen plantatu dira, hainbat kontu, zer egin,
Eta, bueno, irakurketan ere, Amaiak adibidez, etxaitzat jartzen ditu, bizitzaren etxaitzat jartzen ditu, bai korporazioak eta bai estatuak, ez? Eta, biztot horrek klabea dela hor fokalizatzea, bai korporazio handietan eta bai estatuetan. Azkenean, estatuak, zaten diren aldean ahultzen ari dela, ez dago espaziorik ez duena erregulatzen estatuak berak, ez? Ez dago espazio ekonomikorik, ez dago harreman espaziorik, ez dagoena erregulatua, ez? Hau da, kale garbitzaile izan nahi baldin badut ere, behar dut diploma bat ateratzea horrezarako, ez? Eta orduan, karo, estatuarekiko ikuspegiak oso ezberdinak izan daitezke, Brasilen daudenak, Roxaban daudenak, Kutxen lurraldetan daudenak, ikuspegi oso ezberdinak egon daitezke Espainiatik, Greziatik, Kataluniatik, Euskal Herritik edo adibidez Frantziatik, ez? Frantzian orain dela urte batzuk ahalegindu ziren emulatzen klasen mugimendua, Ipar Afrikan eman zena, Espainian eman zena, Katalunian eman zena, Grezian eman zena, Midegu izenekoa, eta berri plantatzen zuten klabe bezala, bizitza bizigarri ahalegindu izateko, 18. mendean, klabe izan zen bezala borroka guzti hori, Frantzian banatzeko Eliza eta estatua, orain klabea zela banatzea korporazioak estatuetatik, ez? Ikusten dugu nola korporazioak errepatu dituzten guztiz estatu egiturak eta berein interesen arabera jarroten dute guztia, ez? Zenago ere Amaiak aipatu dituen Europako funtsak ere horrela urrezten dira, ez? Hemen pandemian inork ez zuen pentsatzen, bueno, zer egin behar dugu etorkizunean? Inork ez zuen esaten, diru publikoa bideratu behar diegu korporazio handienei, ez? Ez pentsatzen genuen osasungintzan, pentsatzen genuen hezkuntzan, pentsatzen genuen zaintzan, baina korporazioek dituzten ez harrapatuak, estatu egiturak eta Europar Batasuna bera ere, diru hori guztia bideratzen dute beste helburu batzutara. Orduan, esaten dudanean, ikuspegi ezberdinena, estatuarekiko Euskal Herrian badago beste ikuspegi bat. Eta ikuspegi hori ez da bazterrekoa, Hernanin gaude, Demokrazia Komunalaren kongresu honetan, eta asko plantatzen duguna da estatu propioa, estatu propioa eraikitzea. Ez dagoena berreskuratzea, indartzea baino, gure eraikitzea korporazio guztietatik egongo den estatu egitura bat. Eta, klaro, plantatzen den beste irtenbidea da bizitzak erdigunean jartzen. Guztiz defendatzen dudan ideia bat, kontua da, aztertu bako genuke ere nor dagoen erdigunean. Zen erdigune hori okupatuta dago, erdigune horretan daude negozio gizonak daude, inongo etikarik ez daukatenak, oso violentoa direnak eta estatu egitura guzti horiekin dituztenak armapiak, armatua daudenak, legeak dituztenak, hartzen dituztenak eta abar, Orduan, bizitzak erdigunera eramateko, karo, gu guztiok etxe gaitezke, desarrolloaren eta estatuaren trenetik, eta ere ditzakegu beste komunitate batzuk, baina la cosa, la monstruak, aurrera jarrituko du bere kozidio guztiarekin eta bere zapretutza guztiarekin, ez? Ez da aski. Gu, beste modu batean antolatzea, beste modu batean bizitzea, beste modu bateako zaintzak eraikitzea, behar duguna da guzti hori unibertsalizatu. Hori da, ez? Eta horretarako tresna argi eta garbi, nire ustez, Euskal Herrian, Euskal Estatua da, eta hori plantatu nahi nuen. Han salido tres cosas, el suicidio, estado, ¿vale? Y Ángel, teníamos las nuevas masculinidades. Eso por el suicidio. Yo distinguiría entre un suicidio que es experiencial, que es como un rechazo o un abandono de las posibilidades de existencia que se tiene, o sea, claro, dicho en plata, muerto en vida, que es posiblemente lo que se quiera de esta persona unida. Suicidio que de alguna manera tiene por detrás el reclamo de que esa vida tuya y tienes la última palabra sobre ello. A mí esta última sí me parece interesante. Pero no tengo más cierto que no tengo cuestión, pero gracias por plantearlo. Luego, sobre el tema de las nuevas masculinidades, Ángel, a mí me preocupa porque la masculinidad que conozco suele estar basada en la violencia, en la subordinación de lo femenino y en la exclusión de lo queer en general, ¿no? Entonces, seguir reivindicando o afirmando la
masculinidad es una cosa que no termino de comprender. Del mismo modo que no termino de comprender una reivindicación de la feminidad en los términos que conocemos hasta ahora. Porque sigue, o sea, porque a fin de cuentas, como decía la propia Simone de Beauvoir, a fin de cuentas, lo femenino se basa, bueno, pues está planteado como no libertad en términos de trascendencia, y como lo otro de lo masculino siempre se presenta como lo otro de lo masculino, y también Silvia Plath en una poesía planteaba, o se ha dicho también en Plata, que toda mujer está en este sentido enamorada de un fascista. Entonces, en este sentido, reivindicar lo femenino me preocupa. Y me parece más interesante hablar de un futuro de géneros diversos, complejos, extraños, en lo que lo único que sí que se puede decir es que será un futuro no masculino. Plantear un horizonte utópico, como se hacen algunas teorías queer. Y en último, sobre la cuestión del Estado, creo que es muy interesante plantear la cuestión del universal y concretamente del humano, que lo comentaré con más detalle en la tarde, porque, o sea, el humano que hemos conocido hasta ahora es el de la historia colonial, el de lo masculino, el de los derechos, desde que se encuentra la Declaración Universal de los Derechos, en el que se encuentra también la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, que es más reciente, de 2004. Y es un humano que plantea como base al individuo, un individuo aislado, sin relación con su entorno, con un resto de individuos, y que realmente la única preocupación que tiene por la violencia es la de protegerse a sí mismo, o sea, se entiende como vulnerable, pero vulnerable solo en el sentido de expuesto a la violencia que puede ejercer sobre él el exterior. Y esto significa que de algún modo la relación principal que une a este individuo con el resto sería la de la violencia. Entonces, si se plantea o se considera la vulnerabilidad de término más rápido, creo que de algún modo habrá que pensar cómo quedaría el humano después de entender que la vida es vulnerable e interdependiente. Muchas gracias. Bueno, ez sentitzen dut. Zergatik dugu, amaiak segituan aldein beharreu, sentitzen dut benetan, baina... Bueno, Dice Ángel, sí, pero no sí. Ahí, vale. Ángel, ¿quieres comentar algo? Perdona. Un minuto, porque es que me parece muy interesante y muy importante y por aclarar. Hay zonas de desborde donde no tiene sentido hablar de masculinidades y la teoría queer está aportando mucho, pero para mí hay zonas de transición y por eso me atrevo a hablar, por ejemplo, del Estado, aunque yo no sea Estado y hablo de cogestión, o de la familia, porque en el medio rural la concepción de la familia es diferente. Y ahí sí hablo de esas nuevas masculinidades porque en el medio rural me interesa. Y es la forma de decir, hay que cambiar la masculinidad. Hay zonas para mí de desborde, zonas de transición, que es lo que estoy hablando, y hay zonas de rechazo. Entonces hablaba un poco de nuevas masculinidades en ese sentido, pero no porque me importe ni la masculinidad, ni el Estado, ni la defensa de la familia. Pero sin embargo, paradójicamente, en zonas de transición creo que deben ser utilizadas. Vale, bueno, planteatu dira gai mordoxka bat, eguzkia hiru hor kanpoan, aterako gara horrea, igual hemen planteatu zuen azkeneko horrekin, igual itxago lasaiago aurrez, aquí. Bueno, niri pixkat violenta audit ere bai, egoerak, orokorrean. Ordu noixe, bueno, zatagula gaitila bat hemen plazaren erdigunean, hemen bai, erdigunean. Eta arratsaldean jarraituko dugu, tailer pila bat hitzaldi mordoxka bat dauzkagu, así que, bueno, hausnartzeko jarraitzeko modu. Está Maya digan, esto tiene un poco más sentido. Bueno, simplemente comentaros que estamos planteando, no sé, bueno, ya sabéis que ha habido un asesinato machista en Gasteiz y que en este pueblo se hace una concentración, que lo llama el movimiento feminista, a las 7 en Plaza Berry. Nosotros estábamos pensando, algunas compañeras, que no tiene sentido que haya charlas en ese momento, a esa hora. Entonces queríamos plantear la posibilidad de atrasar un poco las sesiones. Bueno, para que vayamos pensando en esto, pero igual no tiene sentido hacer o sea, que haya un movimiento feminista en Plaza Berry a las 7 y que a la vez tengamos dos misas, una aquí en Plaza Feminista, que además estaría cerrado justo por eso, no tiene sentido.
y la otra en la Casa de Cultura, ¿no? Entonces, bueno, sin más, que veníamos pensando en esto, que igual estaría bien atrasarlo 1 hora y acabar todo 1 hora más. O sea, media hora por una. Bueno, nos soltamos así, algunas compañeras. Ángel, adiós. Venga, adiós. Qué gusto veros y qué pena veros así.